Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la sesión de hoy al nuevo curso de la Escuela de Filosofía de Oviedo de la Fundación Gustavo Bueno, que, como todos los años, suele comenzar después del Día de la Hispanidad. Como este año el 12 de octubre cayó en lunes, lo pospusimos al día 19, pero que tenía que haber sido ayer, pero por conveniencias del conferenciante, pues empezamos en martes, aunque el resto del curso, como es habitual, las sesiones serán los lunes. Están previstas la conferencia de hoy y otras 4 sesiones los 4 lunes siguientes, y el programa de los próximos meses se hará público en breve. Hemos demorado un poco su realización por la incertidumbre en la que hemos estado ante rumores que aparecían en la prensa, y que también por la prensa parece que se han disuelto esos rumores, y entonces pues nada, seguimos nuestro curso tranquilamente. En los 2 últimos cursos tuvimos la obligación de comenzar las sesiones con sesiones necrológicas. Hace 2 años dedicada a Secundino, y el año pasado a Ureña. Este año, por suerte, no tenemos que comenzar el curso con una sesión necrológica, y sí tenemos el gusto de contar con nosotros con un joven arquitecto, que es Pablo Gil Martínez, que va a hablar hoy. Pablo Gil Martínez lleva 6 años, ha dedicado los últimos 6 años a preparar su tesis doctoral sobre arquitectura luminosa, una tesis doctoral que defendió a principios del mes de julio en la Universidad de University College de Londres, ¿no? En la Universidad de Londres, en inglés. Y él, en publicaciones anteriores en estos años, menciona que su tesis está inspirada en buena parte pues en el animal divino de Bueno, al aplicar a la arquitectura las teorías que tienen que ver con la religión, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros no teníamos noticia de la existencia de Pablo Gil hasta que él mismo, unos días después de leer su tesis doctoral, se puso en contacto con la Fundación para decirnos que acababa de leer su tesis doctoral sobre la arquitectura luminosa y que le gustaría poder exponer en la Escuela de Filosofía de Oviedo el resultado de su trabajo, una vez que ya lo había validado, digamos, desde el punto de vista académico. Como es natural, nosotros le sugerimos que fuera él quien abriera este curso. Esto es un asunto importante desde el punto de vista de la definición de nuestra fundación. Es decir, la Fundación Gustavo Bueno, una de cuyas funciones es potenciar el materialismo filosófico y el sistema filosófico construido en torno a la obra de Bueno, no es una fundación que busque ese estudio por la vía de potenciar estudios, ni de dotar becas, ni de premiar en términos mercenarios a quien se dedique a hacer estudios que tienen que ver con el materialismo filosófico. Siempre hemos creído que ese proceder es inapropiado, porque aunque a corto plazo puede tener una cierta rentabilidad, de hecho acaba tergiversando lo que son las cosas, y solo hay que ver el ejemplo en otras fundaciones dedicadas a asuntos parecidos. Pero sí que, por supuesto, es un placer poder dar acogida a una persona que, sin tener ningún vínculo institucional con nosotros, ha utilizado las categorías del materialismo filosófico y del animal divino al hacer su estudio, y que además él nos ha manifestado su mayor interés por exponer
sus planteamientos y por escuchar las críticas, los comentarios y lo que se pueda sugerir, y además que él es una persona joven y que tiene el mayor interés en seguir haciendo cosas en estos asuntos, como él me ha dicho. Es decir, yo a Pablo Gil personalmente le he conocido esta mañana cuando llegó una hora antes de lo que se tardaba antes quienes venían en tren desde Madrid. Bien, y entonces esta es la novedad y el interés de esta participación, que ya les digo que una situación similar se producirá en el mes de enero con otro profesor que ha trabajado también en un país hispanoamericano sin tener contacto con nosotros hasta que ya terminó el trabajo, y que vendrá en las primeras sesiones del mes de enero. Y sin más, entonces, agradeciéndole a Pablo Gil su presencia, decir que Pablo Gil ejerce como arquitecto. Él y un socio que se llama Jaime Bartolomé tienen un estudio que se llama gilbartolomé.com, y él desde el año 2008, es decir, que son en un tiempo en el cual la crisis de la construcción y de la arquitectura es notable. Ellos mantienen su estudio abierto desde 2008 y además desde hace 4 años también es profesor de la Universidad Europea de Madrid, en la Escuela de Arquitectura. Y entonces, sin más, aquí Pablo Gil va a inaugurar con su intervención sobre arquitectura luminosa el curso 2015-2016 de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Gracias. Pues nada, muchas gracias por acogerme. He sido usuario de las ideas de Bueno y estoy encantado aquí otra vez de venir y poder mostrarlas y a ver qué se dice de ello. Eso es la cosa. Y va a ser una exposición gráfica y la idea es que iba a contaros sobre dibujos en la pared, pero ha sido imposible físicamente ponerlo, así que al final va a ser una presentación en imágenes secuenciales. No lo mismo una sucesión de imágenes secuenciales que verlo todo a la vez, pero bueno, ha sido la única manera que he tenido, ¿no? Entonces, como decía Gustavo, pues soy un arquitecto normal que proyecta edificios y dirige obras, y este programa de doctorado que he hecho en Inglaterra se adaptaba bien a esta circunstancia, ya que el trabajo de investigación no solo contaba de un texto de historia o de geografía, que es lo habitual, que aunque tenga ilustraciones, sino que además había que realizar proyectos, había que hacer experimentos, y eso explica que tengáis aquí muchos dibujos, modelos, prototipos, edificios, componentes construidos que han formado parte de la investigación y que normalmente la ha guiado. No ha sido el texto, no ha sido solo la parte teórica, sino también el propio devenir de experimento tras experimento y la propia sucesión que va llevando lo que ha ido guiando el trabajo. Aunque hice la defensa de la tesis en junio, es esta presentación y lo que pueda dar de sí el tema que presento más importante, pues la realizo frente a Bueno y frente a vosotros que conocéis su obra y la extendéis. Os paso a contar en qué ha consistido mi trabajo. En 2 palabras, he tratado de estudiar la posibilidad de que la arquitectura adquiera los atributos luminosos de los animales que en el Paleolítico originaron la religión. Y además pasar a realizar hipótesis de diseño de cómo podría ser esta arquitectura luminosa. La hipótesis podría resultar descabellada, pero he podido encontrar bastantes indicios de que esto pudiera ocurrir en las cuevas paleolíticas y posiblemente en ejemplos más modernos. En primer lugar, un comentario acerca de la cueva paleolítica. Bueno, en El animal divino da una explicación materialista del origen, cuerpo y desarrollo de la religión, considerando las pinturas parietales como un indicio importante del papel de los animales en la formación de la religión y su evolución. El origen religioso del arte, de la pintura, podría ir ligado a formas anteriores de expresión vocal, onomatopeyas, sonidos que antecederían a la ceremonia que podría tener lugar en las cuevas paleolíticas. Creo que la cueva también debía formar una parte importante en esa ceremonia y creo que he encontrado en la elaboración de la tesis algunos indicios de que es así. Pero aún más importante, creo que se puede afirmar que las cuevas parietales son la primera forma de arquitectura y que han tenido una influencia en la arquitectura de templos posterior. La cueva es claramente un kenos arquitectónico,
pero lo importante es saber si las cuevas tienen algún contenido de decisión proyectual como contenido básico de una obra de arquitectura realizada por un arquitecto. Obviamente la cueva es un lugar encontrado, no construido, pero esto no significa que no sea diseñado, puesto que quien quiera que decidiese acerca de qué cueva había que utilizarse para las ceremonias de visualización y para la elaboración de las pinturas mismas debía hacerlo según algunos criterios, y hay indicios que indican que efectivamente podía haber algunos criterios de elección. La elección de unas cuevas y lugares específicos dentro de ellas es sin duda un ejercicio de diseño, tanto como pueda ser proyectar en el futuro una construcción de nueva planta, ya que ha de adecuarse la forma y la función. Tiene que poder realizarse la actividad planeada, que se requiere un kenos. La cueva no puede derrumbarse y debe poder seguir siendo utilizada en el futuro, con lo cual el diseño consiste en descartar posibilidades para empezar como zonas inundables, inaccesibles o difícilmente accesibles, zonas con peligro de derrumbamiento, etc. Pero además hay contenidos indiciarios que llegan también a señalar razones positivas de elección o de diseño. Ha aparecido recientemente un artículo de un ingeniero acústico llamado Igor Resnikov, que sugiere que en función de sus estudios de la caverna de Niao, que las pinturas se han posicionado de acuerdo a un criterio acústico de gran resonancia. Resnikov considera que los ceremoniantes recorrían la cueva realizando sonidos y eligiendo aquellos espacios con mejor resonancia, como si fueran un sonar. En segundo lugar, es conocido que se elegían lugares dentro de la cueva que tenían unas relaciones visuales especiales, como frontalidad con respecto a una audiencia, la utilización del volumen para reforzar las pinturas, y esto también es arquitectónico, incluso juegos perspectivos, como ocurre con la cierva de la cueva de Pindal. En tercer lugar, parece haber una cierta estructura en la secuencia de entrada desde el acceso de la cueva hasta el encuentro con las pinturas en zonas bastante profundas de la cueva y menos comúnmente cerca de la entrada, como en un increscendo de sacralidad o de monumentalidad. En cuarto lugar, se puede apreciar la posible influencia del canon arquitectónico de la cueva en los templos de las religiones secundarias. Un primer indicio está en la estructura de los vacíos y las masas. En este caso, un vacío único desde la entrada, sin salida alternativa, un largo espacio interior, similar al modelo de los mayas o los egipcios, y si se compara una planta de una cueva y uno de estos templos, se ve que son topológicamente iguales. Un segundo indicio, que hay casos en que templos secundarios se construyen junto a o directamente encima de cuevas sagradas de un periodo anterior. Este es el caso del templo de las inscripciones de Palenque o el caso de Chichén Itzá. Además, en los mayas, Huitz, la palabra que determina, que llama a la montaña y a la pirámide es la misma, sirve para nombrar ambas, ¿no? Y hay otros muchos casos donde se produce esta relación, ¿no? En quinto lugar, he podido comprobar que en numerosas cuevas que contienen pinturas paleolíticas importantes se aprecia un contexto exterior especial con respecto al continuum natural. Formaciones rocosas en arcos, rocas que salen del mar, escenarios extraños cortados en la roca imponentes. Habría que comprobar esto más sistemáticamente, pero he tenido esta impresión en muchos de los casos que he podido visitar, por ejemplo en Pindal, muy cerca de aquí, que es similar a Chobet o a Shanidar en Irak. Quizá la idea que me han sugerido en más ocasiones es la idea de lo tremendo. Finalmente, indicar que de la misma manera que las ceremonias de representación del animal divino, de los peligros de su caza, de su aura luminoso, podrían haber comenzado por la expresión verbal, la onomatopeya, la representación teatral, antes de tomar forma en pinturas o en arte mueble, es posible que ese programa ceremonial pudiera también influenciar un programa arquitectónico que pudiera representar, sugerir, enmarcar y potenciar esos contenidos, con lo cual no resulta descabellado pensar que la elección de espacios acorde con esas ceremonias religiosas era también parte importante de esa especie de arte total de inspiración religiosa que debían llevar a cabo. Las condiciones acústicas, de iluminación, de temperatura, de humedad, los aspectos formales de la roca, etcétera, sin duda pueden contribuir a mejorar esas experiencias de reproducción y reafirmación religiosa, y por ello cabe pensar que los hombres del Paleolítico la usaron efectivamente. De la misma manera que utilizaron un trazo naturalista que tendía a conservar las proporciones de las partes entre sí del animal, podrían haber elegido ciertas cualidades arquitectónicas que reflejaran el programa de representación. Un contexto tremendista, un recorrido que incrementa su sacralidad hasta un clímax, una cueva oscura, lóbrega, peligrosa y misteriosa, unas cualidades acústicas especiales para el uso de la voz, unas disposiciones de partes de la cueva con cualidades de presentarse u ocultarse frente a la audiencia. Lo que estoy sugiriendo es que los manuales de historia de arquitectura, que habitualmente comienzan en el Neolítico con los asentamientos de arquitectura doméstica, quizá deberían comenzar en el Paleolítico, estudiando las características de las cuevas y haciéndose eco de esta serie de indicios de arquitectura metonímica
pasando por tanto del inicio de la arquitectura de 10.000 a.C., como aparece en estos manuales, alrededor del 35.000 o el 40.000 a.C., y estudiando la idea de ese posible canon arquitectónico de la cueva. Creo que sería también importante aclarar el modo en que la elección pueda ser un ejercicio de diseño arquitectónico. La anamnesis, en este caso, sería la reproducción en la cueva de las condiciones del encuentro con el numen salvaje. En este sentido, tanto las pinturas como los sonidos y la envolvente de la cueva son portadoras de representaciones que, por medio de la mediación técnica, solo pueden acercarse a la estructura del fenómeno que intentan recrear. Creo, en cualquier caso, que esta hipótesis requiere comprobaciones más sistemáticas que las que he podido hacer hasta ahora. Sin embargo, esta hipótesis ha dado pie a la cuestión fundamental que me he propuesto responder en la tesis: si es posible una arquitectura luminosa hoy y, lo que es más importante, en qué consistiría. Aquí es donde se abre una exploración práctica que intenta ir acercándose más a esta posibilidad a medida que va evolucionando, mejorando mediante ensayos sucesivos, que es lo que os voy a presentar aquí. He recabado los atributos de lo luminoso en una lista que he ido aplicando a mi trabajo. Por ejemplo, el numen es un centro de voluntad independiente, es prestigioso y tiene características personales, es un animal que se comporta como un extraño alrededor de nuestro hábitat, no sigue nuestras reglas y es independiente, sus atributos aparecen y desaparecen de forma inesperada, es una fuente de vida de la que dependemos, nos hace sentir rodeados por una forma con voluntad e inteligencia, impregna un espacio con una sensación de peligro y nos hace temerosos al representárnoslo, es una entidad con rasgos formales y comportamentales animales, es peligroso, puede provocar graves heridas, incluso la muerte, siguiendo un patrón dinámico indescifrable, pasa de comportarse de manera familiar a ser extraño y salvaje, nos acecha, es parecido a nosotros y a la vez tan diferente que nos resulta alien, terrible, misterioso, monstruoso. Todo esto es una recolección de ideas del libro de Bueno, con la que he trabajado, ¿no? La idea que me he formado de lo luminoso es lo que intento producir con arquitectura. Los experimentos son, sobre todo, a nivel de componente de arquitectura por medio de dibujos, prototipos y modelos en 3D, aunque hay también ejercicios de diseño de edificio completo y un par de ejemplos son edificios construidos, aunque la mayor parte de los ejercicios son de componentes de arquitectura, de fragmentos, de fachadas, cubiertas, etc. Los trabajos que aquí veis están divididos en dos partes. Una primera parte es una serie de trabajos que os voy a mostrar, que son trabajos estáticos que no se mueven, al menos relativamente respecto a su posición anterior, ¿no? Y luego hay una segunda parte que se refiere a proyectos dinámicos donde sí hay movimiento y a veces hay interacción y autonomía de acción. Aquí hay uno de los vídeos que para mí ha sido importante también descubrir. Ocurre muy rápido. Es un vídeo de un científico que graba bajo el mar, es un científico marino, y esto es lo que ocurre, ¿no? Pues es un cefalópodo que tiene esa capacidad tremenda de mimetizarse con el entorno. Entonces, claro, para mí la cuestión que esto incluye es este un animal luminoso hoy o no? Y la otra cuestión también es qué hay detrás de esta acción a nivel tecnológico que yo pueda intentar reproducir a la hora de hacer arquitectura para alcanzar este tipo de resultados, ¿no? Digamos que eso era como parte del programa que yo me planteaba, ¿no? A nivel tecnológico. Entonces, este, digamos, es el programa de desarrollo que yo he ido siguiendo. Hay una clasificación de los distintos atributos que he ido estudiando, de los que he comentado anteriormente, y que secuencialmente ahora os voy a mostrar. Por ejemplo, un primer ejercicio de proyecto, esto era una lámpara, entonces es la lámpara acechante, y la cuestión es que debido a su situación en una esquina superior, en una habitación cualquiera, al estar fuera del alcance de la mano, parece que está intentando alejarse, pero a su vez parece que se puede revolver y volver frente a ti, ¿no? Eso es un objeto estático, pero digamos que tiene esa ambigüedad formal, pero también casi comportamental, ¿no? Debido a su posición. También tiene cierta ambigüedad entre un elemento natural, un animal o algo que empieza a abstraerse y a adquirir una geometría que no formaría parte del reino animal, ¿no?
y parece que tiene un plan de acción indescifrable y puede ser peligrosa y atacarnos también. Tiene esas cualidades que buscaba para simplemente probar cómo podría trabajarse con esta idea de lo luminoso, ¿no? También tiene la condición de que es una lámpara que se ilumina a sí misma, y es esa la iluminación que nosotros recibimos, porque la iluminación se dirige contra las paredes del contorno, que a su vez iluminan a la propia pieza, ¿no? Otro experimento de diseño, aquí simplemente es un dibujo, es un diseño de un cielo raso, en la tradición de la cuadratura renacentista y barroca. Normalmente eran escenas del cielo donde había ángeles. En este caso, la iconografía es trabajar con insectos, entonces se produce como esta también condición de el juego básico de la cuadratura, que es no saber diferenciar entre lo que es pintura, escultura, arquitectura, lo que es real y está presente, y lo que está representado por el hecho de que está lejos del alcance de la mano, no se puede comprobar. Pues en este caso es a través de la iconografía de insectos, que produce una mezcla de fascinación y a la vez de asco, y esa mezcla pensaba yo que podía tener algo de ese componente luminoso, ¿no? Luego hay una serie de trabajos alrededor de la idea de cara, de faccia. Fachada en italiano es faccia, que es la parte del edificio gestual que es expresiva hacia el exterior de cómo puede ser ese edificio. Y hay una secuencia de dibujos, de diseños que comienzan por el diseño de la fachada. Digamos que este modo de proyectar se ha perdido en el movimiento moderno. Se suele trabajar más en la concatenación de espacios, y la tradición de la arquitectura de comenzar el diseño por la fachada, por la facha, se ha perdido, y era pues una manera de intentar trabajar con eso. Claro, la idea era intentar reproducir rasgos de personalidad propios de lo humano o de lo animal en la fachada de un edificio, ¿no? Eso es lo que estaba por detrás, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la idea es que es una fachada que se activa, que cambia morfológicamente, con una serie de materiales que así lo permiten, y a su vez hay una serie de circuitos, es una especie de doble piel, por la cual puede discurrir un fluido, en este caso de color rojo, que cambia completamente su condición de manera repentina y de manera inesperada. Esa era la cosa que estaba intentando aquí desarrollar, ¿no? Luego hay toda una serie de trabajos que realicé en taller y que tenían que ver con el desarrollo de una tecnología, en este caso está basada en espumas formadas por bioplásticos, es muy ligero y muy resistente. Entonces la idea que yo tenía aquí era la de producir volúmenes que están por encima de la cabeza, pero que son de un gran volumen, pero tienen un bajísimo peso, con lo cual uno puede empezar a ocultar soportes, a hacer parecer que está flotando, y entonces generar esa sensación de algo que se cierne sobre la cabeza de uno y le puede llegar a aplastar, porque uno no da crédito de que pueda mantenerse en pie, ¿no? Entonces hay una serie de ejercicios de diseño, no llegué a construir por una cuestión de presupuesto, de cómo podría ser una instalación. También era, en realidad se llamaba un homenaje a Santa Teresa, pues la idea era toda esta idea de la levitación y tal, que estaba dentro de este, digamos, programa tecnológico y a su vez formal y compositivo, ¿no? Digamos, un segundo proyecto que tiene que ver con esta cuestión es al revés, es la idea de parecer que algo es muy pesante. Entonces es esta cubierta, que en realidad es muy ligera, pero está revestida por estas placas de acero, y pues parece que tienes encima de la cabeza también algo muy pesado, ¿no? que en cualquier momento puede caer sobre ti, o simplemente la idea de que tiene una energía potencial y que la aceleración de la gravedad puede hacer que caiga en cualquier momento, si no fuera por los soportes que en este caso quedan ocultos. Luego hay un ejemplo también, en este caso es una vivienda para un propietario particular, donde también pude intentar acercarme a esta idea de lo luminoso en arquitectura, y este sí está construido. Y esta es una imagen desde el frente, y básicamente pues hay
es una cubierta ambivalente que fluctúa entre una continuación de la colina, de la propia geometría natural, pero que a su vez es ambigua y tiene este material que contrasta fuertemente, ¿no? Luego hay otra condición también importante que es un poco zoomorfa porque tiene ojos. La idea es que pues hay toda esta multiplicidad de ojos que te están mirando, entonces tiene esa condición de cierta personalidad. Otra cuestión también importante era intentar reducir cualquier signo que hiciera entenderse este objeto como arquitectura y que, pues por lo tanto, en esa ambigüedad pudiera ser una piel de un animal que está contorsionándose y emergiendo de la tierra. Esa era un poco la metáfora de partida. Aquí se ve que luego por dentro está vacía, en realidad es una cubierta con una doble lámina de hormigón armado de 7 centímetros de espesor, son muy ligera, pero de hormigón. Entonces, otra vez la idea de lo pesante, de algo que parece irracional que pueda sostenerse tal y como lo hace, ¿no? El que sea arquitecto sabe que la dificultad de trabajar en estructuras con este tipo de dobles curvaturas, estos valles que son contraintuitivos, pues tiene parte de ese juego, ¿no? Y luego tiene otra, esta es su posición con respecto al mar, ¿no? Entonces, tiene otra lectura también, que es esta, desde arriba. Este es el paisaje que ves, queda reducido, el signo externo de una arquitectura queda reducido a este elemento y que parece mimetizarse con las olas del mar. Esto no tiene nada que ver con lo luminoso, pero digamos, es un efecto que se produce por la reflexión del sol en las escamas, igual que ocurre en el mar, y adquiere una coloración muy parecida, ¿no? Esta, digamos, es su posición, con lo cual es una vivienda que está enterrada. En Granada la temperatura del subsuelo es de 20 grados durante todo el año, con lo cual tienes prácticamente temperatura de confort, y en los casos que no es así, sobre todo esto ocurre a 6 metros de profundidad, pero por encima de ahí ya hay fluctuaciones semestrales. Ahí tenemos una cámara de aire alrededor de la vivienda para recircular ese aire y meterlo en las máquinas de calefacción si fuera necesario. Este es el interior, ¿no? Entonces aquí otra vez aparece la idea de esta superficie musculosa que está en movimiento. Ese soy yo, ahí el único momento que pude probar la casa, pero luego ya se le entregó al cliente, yo ya no he vuelto a ir por allí ni la voy a poder ir porque ya pasa a sus manos. Y esta es la visión desde arriba de la casa. Luego, esto, por ejemplo, es otra instalación, es expositiva, para mostrar trabajos de alumnos de arquitectura, pero me encargaron hacer esta instalación, ¿no? Está hecha con madera curvada a mano, con agua para admitir las torsiones. Y aquí tiene esta situación también, ¿no? Que es una geometría que recuerda a un conjunto de músculos que están contorsionándose y que además lo que pasa es que aquí no se ve bien, pero digamos que la organización es también antropomorfa. Tiene una cabeza, que es esta, tiene un cuello, luego tiene el resto del cuerpo, y la idea es que a la entrada te recibe la cabeza, que es una estatua de Mercurio, y a medida que vas pasando por la instalación vas como viendo partes del resto del cuerpo, ¿no? Y además tiene una serie de elementos como este y alguno más, que son órganos artificiales que están robotizados, entonces tiene una serie de operaciones que tú ves allí, que interactúan contigo y que son de diversa naturaleza, ¿no? O sea, que es como una especie de multiplicidad de agentes que parecen operar como un grupo autónomo, entonces hay un circuito bioluminiscente interactivo, hay una estructura que vibra solo en ciertas ocasiones, hay una doble fachada con un circuito de aceite por el interior que se activa y desactiva de forma autónoma, y una fachada robotizada de silicona que sigue los movimientos de la carpa de un pez. Esto se expuso en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, estuvo allí hace un par de años. Digamos que esto
esta anterior parte tiene que ver con trabajos estáticos que no se mueven, están fijos, entonces toda la condición de lo luminoso tiene que ir a partir de elementos compositivos, materiales, sensoriales con respecto al peso, con respecto a la composición. Ahora empieza, digamos, una parte del desarrollo de trabajos en los que ya hay movimiento, hay interacción, incluso hay autonomía de movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una instalación, digamos, son los dibujos que forman parte de una instalación que se llama Seduce e Intimida. Entonces, en este caso se trata de incorporar aspectos de comportamiento y la instalación tiene movimientos, te seduce para que te acerques, luego a partir de un cierto momento en el que se acrecienta la confianza comenzaría a actuar de forma violenta y entonces tendría como esa ambivalencia, ¿no? Estos son dibujos del proceso de diseño y una vez más, pues esta se quedó solo en un dibujo. Aquí se ve la escala humana, digamos que es una estructura de 5 o 6 elementos, cada uno se comporta de manera distinta y digamos estos son como las distintas posiciones que adquiere, se abren elementos, otros se giran y generan esta interacción con el humano. Luego hay otra serie de ejercicios que tienen que ver con el desarrollo de fragmentos biomiméticos para una arquitectura que tiene un comportamiento animal. Entonces esto es un esquema de varios de esos órganos animales que yo he ido desarrollando a nivel tecnológico artificial a través de estos dibujos, donde lo que se trata es de estudiar cómo puede funcionar una melena termorreguladora o cómo puede funcionar un sistema de espinas termorregulador o un sistema de absorción de la humedad, un sistema que cambia de color y de textura basado en la piel del cefalópodo. Hay un programa de 30, 40 órganos distintos que luego empiezan a combinarse, entonces aparecen estos dibujos que son combinatorias de sistemas, órganos complejos, robotizados, con distintos elementos. Son, digamos, dibujos de fragmentos de estos órganos artificiales. Que luego, con la ayuda de un grupo de investigación que hemos empezado a formar hace unos años, también con alumnos de la universidad, empiezan a desarrollarse un poco más, ¿no? En este caso, a partir del sistema del esqueleto y la musculatura del camaleón, pues se desarrolla un sistema de rótulas en los cuales los actuadores neumáticos que permiten el movimiento del esqueleto artificial, en este caso, pues pasan por el interior de la rótula y el propio hueso, y hay representaciones de cómo podría ser el movimiento de esos elementos, ¿no? De esas estructuras. Este caso, por ejemplo, es el desarrollo de un sistema técnico para reproducir el movimiento de una libélula, del juego de alas rígidas de élitros y flexibles que hay en el interior. En este caso, la aplicación a la arquitectura sería la de una envolvente de micromáquinas que en cierto momento puede estar situada sobre el edificio, pero como en este caso, ¿no? Pero en un momento dado pueden empezar a volar, dispersarse y dejar el edificio sin envolvente, ¿no? Este es un ejercicio sobre el tema de la visión artificial unida al sistema retráctil del ojo del caracol. En fin, hay una serie de desarrollos teóricos a nivel de dibujo, pero que empiezan a desarrollar un poco la tecnología que es capaz de permitir ese tipo de acciones. Aquí se ven, por ejemplo, algunos de estos elementos dinámicos que están saliendo de la estructura. Hay mucho desarrollo de esto. Aquí, por ejemplo, una animación de la transformación de esa envolvente en el tiempo. Este es un caso también de sistema robotizado que iría colocado en cualquier espacio doméstico de cualquier vivienda que sea capaz de cumplir la normativa, que es mínimo altura de 2,70 m,
pues desde donde uno llega con la mano 2,10 hasta 2,70, la hipótesis es que esos 60 centímetros podrían ser para un espacio de lo luminoso, donde en este caso es esta instalación que puede interaccionar contigo, te puede ayudar en tu vida cotidiana, te puede servir para manipular elementos, moverlos o interaccionar contigo, pero también puede actuar de manera violenta o incluso advertirte sobre situaciones o cambiar tus hábitos en un momento dado, ¿no?, de vida. Aquí hay ya desarrollos, ya no a nivel de dibujo, sino en prototipo, de estos sistemas biomiméticos inspirados en animales, pero ya construidos, ¿no?, y funcionales. Como es este caso, es un sistema de fachada pasivo-agresiva, porque torna de un comportamiento pasivo a un comportamiento agresivo a través de un algoritmo de redes neuronales que hace que tú puedas enseñar a esa fachada a comportarse de esa manera. Entonces, bueno, esto se probó. Y luego, por ejemplo, en este caso, es un sistema de cubierta que es simplemente interactivo con respecto a la presencia de la iluminación. Pero luego le sometimos a un proceso de entrenamiento para que hubiera, digamos, propiedades emergentes o no consideradas en el diseño respecto a la velocidad de la apertura, para que también empezaran a aparecer esos valores luminosos en esa experimentación. Este caso, por ejemplo, es una fachada bioinspirada en la musculatura de la carpa de un pez, que también se sometió a ese entrenamiento, ¿no? Y este es un dibujo donde se empiezan a acumular todos estos distintos órganos artificiales en un solo edificio, como una amalgama de agentes que cada uno funciona de una manera distinta, que a veces se pueden coordinar entre sí y pueden dar lugar a una sensación parecida como a lo de los pájaros de Hitchcock, o en otros momentos actúan de manera caótica o empiezan a operar de manera independiente, pero otra vez vuelven a unirse, entonces genera esa ambivalencia con respecto a qué es lo que tienes delante y de qué manera puede actuar frente a ti, ¿no? Este es otro ejemplo de aplicación con otros sistemas también, es a nivel de dibujo, ¿no? Aquí es la escala de la persona, pues digamos es un test de cómo emplear todas esas tecnologías a escala de edificio. Luego ha habido un par de publicaciones en revistas de inteligencia artificial y yo creo que por ahí es donde yo creo que la cosa adquiere más interés, pues hasta qué punto la inteligencia artificial puede permitir la reproducción de conductas luminosas en aparatos o artificios, y esa sería un poco para mí la pregunta. Yo me he lanzado a hacer experimentos con ello de manera un poco intuitiva, tampoco sé cuál es el resultado, si es positivo o no. En cualquier caso, claro, a mí ahora me interesa el tema de la robotización aplicada a arquitectura, ¿no? Por ejemplo, aquí, para que no digáis que es una locura y tal, estos son edificios construidos donde hay elementos robóticos interactivos pues que funcionan con el clima y que, en fin, que es un tema de arquitectura contemporánea que se está trabajando, ¿no? Estos son otros ejemplos de prototipos que se han ido realizando en el grupo por alumnos. Hay distintos componentes, son distintos sistemas que se han ido haciendo. Esto, por ejemplo, es una fachada compuesta de ojos artificiales que dan la sensación de que te están mirando. Ese era un poco el asunto, o sea que ya veis que en el programa a veces directo de este grupo es conseguir ese tipo de situaciones parecidas a esa interrelación que podría tener un hombre paleolítico con un animal luminoso. Este es el caso de una fachada áptica que se opera mediante el movimiento del brazo, abriría un panel, abriría una ventana, de manera que la situación de confort, digamos, la diriges tú con el movimiento de tu cuerpo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de funcionamiento de uno de estos sistemas.
Entonces, claro, que hay una componente funcional de que estos son elementos que están en fachada o están en cubierta, etcétera, y tienen un programa funcional, pero luego hay toda esta dimensión más de percepción estética o de qué tipo de emoción produce, que es donde este programa de lo luminoso aparece, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un vídeo donde hay varios de estos prototipos en funcionamiento. Es un poco largo, voy a cortarlo a la mitad, pero... Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una grúa en el interior de un edificio que permita transformar el espacio, moverlo de arriba a abajo, un sistema de falso techo que se puede abrir y ocurren cuestiones que pasan ahí. Algunas cosas todavía no funcionan muy bien, pero bueno, están ahí. Esto sería, por ejemplo, una contraventana, simplemente, para evitar el paso del sol, con un sensor de temperatura y luego este actuador. Bueno, es un ejemplo, hay más. Aquí tengo otro ejemplo, creo. Este no se quiere abrir. Esto sería, pues, un brise soleil, por ejemplo, que iría por fuera de un sistema de vidrio para producir sombreamiento. Este es un ejemplo de fachada también, que está basado en el esfínter. Y nada, puedo decir, por ejemplo, una aplicación en un concurso de arquitectura, en un concurso internacional en el que nos presentamos, tuvimos un premio. Estos son los dibujos que forman parte, es un museo en Taiwán y es un museo sumergido. Entonces, básicamente, esto es como una gran piscina, ahí se ve la escala de la persona. Es un museo de arte contemporáneo, entonces está sumergido como en una especie de gran laguna, con lo cual tú puedes ir allí a navegar por allí, pero luego te introduces dentro de estos digamos, edificios que están en el interior, donde están las exposiciones. Y la cuestión es que
alrededor de toda esa estructura se va conformando un arrecife de coral natural, ¿no? Entonces, digamos, es introducir un sistema vivo en la propia estructura del edificio, porque además el coral, a medida que va creciendo, va haciendo una capa calcárea que ayuda a la propia estructura de estos volúmenes, ¿no? Esa sería como en sección esa bañera, y ese es el edificio, y estaría lleno de agua hasta ahí, ¿no? Esto sería la planta de cómo son esos volúmenes. Es como esto, ¿no? Este sería uno de esos elementos que luego van interrelacionados entre sí. Entonces, la propia estructura fractal también del sistema hace que haya más superficie para la colocación de los corales, que además siguen esa geometría. Y nada, lo de la casa que os he enseñado. Y nada, eso es lo que tengo. Ahora ya no sé muy bien por dónde puede ir esto, pero ya es cosa vuestra. Para un arquitecto, claro. Y bueno, para empezar, me ha recordado algo, una teoría que hubo pues por los años 60 o por ahí, de un arquitecto catalán que se llamaba Rubió, que no me acuerdo cómo se llama el libro. Es un libro... La divinidad animal, ¿no? O algo así. No, que intenta explicar las construcciones egipcias. Y él, después de rechazar, me parece, bueno, hace ya mucho tiempo que no lo he leído, vamos, después de rechazar pues una tendencia histórica muy conocida de tratar de deducir el origen de la arquitectura egipcia en bosques, palmeras, ¿verdad?, pues acantos y cosas de este tipo, pues él dice que no, que la arquitectura egipcia, sobre todo las salas hipóstilas, que proceden de animales. Y él lo explica diciendo que esto fue una intuición que él tuvo una vez después de una cacería donde había matado a un elefante y a un rinoceronte, no sé qué, ¿verdad? Pues que estaba en una sala hipóstila y allí percibió, al tocar, por el tacto, percibió la piel de un animal, que dice que la arquitectura metálica, etcétera, pues que la ha desollado. Y entonces pues habla de cómo vio que las patas primero que simplemente el hecho de hacer un dolmen, de poner dos piedras verticales y una cubierta, que ya es una reproducción de un hombre, ¿verdad? Y luego que cuando empiezas a ver las columnas de la sala hipóstila, pues ves a los sacerdotes que van por allá, entonces aquello se anima y parece, en una palabra, que el edificio es un animal sobre patas. Esa es la idea central de él. Pero claro, aquí hay una especie de inversión del asunto, porque la hipótesis de este señor, yo creo que se podría resumir así, aunque habría que leer el libro otra vez, porque ya hace muchos años que no lo he leído. Pero la hipótesis es que el animal, la consideración de la estructura de un animal, que es un volumen sobre patas y que anda, claro, pues que sería el origen de la arquitectura. Y aquí es al revés, en cierto modo, porque aquí resulta que es la arquitectura la que es origen de animales nuevos, robóticos o como sea, ¿no? Es decir, que en cierto modo es una idea parecida, pero inversamente, y cada vez está mucho más fértil, porque claro, la idea de Rubió, pues no se ve muy bien por dónde va, ¿verdad? Porque además es falsa, porque las sala hipóstila no son patas que se anden. Y entonces, pues eso, que aquí la cuestión principal, yo creo, es, claro, porque hay usted lo sabe perfectamente, hay toda una tradición, y yo cito algunas en el Animal Divino, por ejemplo, que no me acuerdo, pues por ejemplo, la casa de las iguanas, algo así, ¿verdad? Donde tiene la fachada, tiene los dientes de la mandíbula superior son los dinteles
y la diferencia son los umbrales, de manera que llegas allí y ves allí, bueno, luego las casas en forma de ventanas, la metáfora de las ventanas y los ojos, etcétera. Pero claro, aquí se va más adelante. Aquí se va hasta qué punto la propia, claro, me ha parecido muy certero el haber establecido comparaciones entre la cueva y el edificio, claro, por el que no es vacío. Efectivamente, esta impresión yo le confieso que muchas veces he tenido, concretamente viendo con Harris, hace también años, las cuevas de Tito Bustillo aquí, donde había unas bóvedas, unas grandes, que más o menos podía dar la impresión de que los hombres que vivían allí del Paleolítico pues tenían la misma visión que podemos tener dentro de una catedral gigantesca donde el espacio aparece ya delimitado, pero desbordante completamente, ¿no? Y entonces, que efectivamente eso tiene que ver con la arquitectura. Ahora, ¿hasta qué punto el empeño de aproximar esta arquitectura a un animal, y además luminoso, claro, pues es el mismo proyecto de la robótica? Y esto, pues claro, esto es infinito, esto ya depende del arte enteramente de los arquitectos. Yo no me atrevería a decir que esto es absurdo, ni mucho menos. Me parece una cosa completamente casi innecesaria que se haya ocurrido esto, ¿no? Y le felicito por la ocurrencia. Pero vamos, hay que ver más bien hasta qué punto lo luminoso se puede imitar de este modo. Porque si no he entendido mal, lo que usted dice es que el propio edificio de una cueva es ya luminoso. Y claro, esas consideraciones son interesantísimas, desde luego. Yo creo que aquí hay mucho que hablar ahí. Pero ya digo, tendría que leer el libro y estudiarlo un poco más despacio, de manera que me resguardo un poco el juicio. Ahora, en principio yo creo que, vamos, yo le felicito por esta ocurrencia. Me parece que es muy fértil, porque las muestras que nos ha expuesto, pues así lo acreditan, me parece. Y nada, yo espero enterarme más de cerca de la doctrina y del ejercicio, ¿no? Muy bien. ¿Va usted a hablar? Bueno, sí. Bueno, pues entonces, aunque solo sea por cortesía, vamos, felicitar a Pablo por esta, vamos, esta exposición que nos ha hecho de sus trabajos y que combina todo esto pues con su propio ejercicio como arquitecto. Y yo entonces quisiera, en consonancia con lo que él ha dicho, hacerle algunas preguntas, sacando que a colación otros trabajos de don Gustavo sobre, en este caso no sobre la religión, sino sobre la propia arquitectura. Pero antes yo quisiera remarcar aquí claramente la enorme potencia de este libro. Me ha sorprendido las aplicaciones que has hecho del libro del animal divino, como me sorprendió, y entonces ligar de alguna manera el animal divino con las artes plásticas. Es decir, en esta misma escuela, hace un par de años, tuvimos aquí la presencia de Jesús Mateo, que hace una cosa parecida con la pintura. Es decir, es cubrir un edificio abandonado de religiosidad terciaria, con pinturas que recuerdan precisamente la caverna o los animales, las vísceras animales, ¿no? También un trabajo extraordinario y una enorme potencia de este libro que permite, por ejemplo, pues realizar aquellas operaciones y haber transformado aquella, me parece que era una iglesia en Alarcón de San Juan Bautista, me parece. Una iglesia desacralizada que había sido garaje y demás, pero que le encargaron a él, pues, volverla a recuperar, porque estaba desacralizada, volverla a recuperar. Y él lo hizo. Yo asistí durante 5 o 6 años al trabajo, que se sentía como mi garaje, ¿verdad? Unos andamios, la iglesia era tremenda y muy grande, y él iba pintando una serie de ocurrencias que a mí me recordaban mucho y que no las conocía. Luego las conoció y seguramente en las últimas fases le influyó. Me recordaba mucho todas estas animales de la época del Precámbrico, pues qué sé yo, la lucigenia, la alucinogenia, todas esas cosas, ¿no? Y efectivamente eran
que al mismo tiempo recordaban cosas del Bosco y cosas de ese tipo. Y efectivamente la imagen quedaba, pero que era pintura, no era arquitectura, claro. Era aprovechando la parte interior de la pintura, era revestirla de una especie de superficie llena de dibujos animales, pero animales de una época muy determinada. Que efectivamente él reconoció que sí, que habría visto algunos en algún vídeo, alguna cosa, pero vamos bien. Y aquí yo creo que es muy fértil ver hasta qué punto lo luminoso, claro, pues puede ser también reproducido de algún modo. Porque, claro, la línea de la robótica está ahí inmediata y la inteligencia artificial, claro. Hasta qué punto, pues la máquina aquella famosa Elsa que habla con el individuo y le pregunta, bueno, que se viendo por ahí, por muchos sitios, hasta qué punto estas máquinas pueden ser luminosas. Y hay novelas muchas sobre este asunto, como sabe. Vamos, no. Bueno, entonces prosigo con este relato. Otro personaje que nos visitó el año pasado, José Virgilio García, que él es un filólogo, pero nos quiso hablar aquí pues de la diosa de la religiosidad secundaria, Artemis, y empieza por introducirnos en la caverna, y precisamente en busca del toro. Y luego, precisamente para concluir, aunque su trabajo sea filológico, porque él es un experto en indoeuropeo, pues de alguna manera también nos mete en la cueva para ir en busca del toro, precisamente para demostrarnos, y esto a través no solamente de textos literarios, sino también pues de bajorrelieves, en este caso escultura, pues como Artemis, sobre todo en la península de Anatolia, pues podría ser considerada pues eso como una domadora de toros, ¿no? Y bueno, pues ahora tú nos presentas aquí este trabajo sobre arquitectura. Entonces tenemos las tres artes plásticas que en un periodo de 2 años pues de alguna manera han tomado el animal divino como un referente enorme pues para realizar sus trabajos. Yo, vamos, quiero resaltar que cómo, es decir, pintores, escultores y arquitectos, pues de alguna manera han tenido precisamente la brillante de recurrir al animal divino precisamente para sacar de ahí, pues, bueno, dicho esto, sí que quisiera yo hacer ahora una consideración, una pregunta a Pablo, ¿verdad? Porque en tu exposición, pues yo he visto, claro, que nos has hablado de construcciones arquitectónicas que tienen que ver con la vivienda, pero también con museos. Y entonces aquí lo que pongo yo sobre la mesa es otro trabajo de don Gustavo, que tuvo lugar en un congreso se titulaba Filosofía y Cuerpo, y que él habló de la arquitectura. Y precisamente pues hablaba de ese espacio que tiene que ser cerrado, donde no puede penetrar pues la humedad, la luz, etcétera, etcétera, y que precisamente pues la televisión, su famoso trabajo sobre la televisión, pues sería la única tecnología que sería capaz de penetrar en ese espacio, que tiene que ver con la vivienda, claro está. Ahora yo he visto, y además esta mañana me he estado recogiendo mi archivo de referencias periodísticas, donde hay construcciones que se hacen debajo de una cascada o encima de un árbol, o construcciones que son absolutamente transparentes y que por tanto pues de alguna manera no cubrirían estas para la vivienda, porque yo lo que he visto ahí de ese museo de ¿dónde era? Taiwán. Eso es Taiwán, ¿no? Me he quedado asombrado, ¿verdad? Debajo de una especie de laguna, ¿no? Entonces, a ti como arquitecto, en cuanto pues hay que hacer construcciones para vivir cotidianamente, es decir, ¿cómo harías compatible, ¿no?, estas interacciones con el medio natural, ¿verdad?, y estas otras exigencias arquitectónicas que desde el punto de vista de lo que sería la vida cotidiana, pues tienen que buscar precisamente la opacidad,
y que no haya humedad, vamos, en una palabra. Este es el asunto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo compaginar? De todas maneras, lo que he visto yo, pues es admirable, claro, es de agradecer, y yo te felicito encarecidamente por ello. Pero se me ocurre esa pregunta después de recordar yo otro trabajo de don Gustavo sobre la arquitectura que apunta estos asuntos. Entonces, porque, claro, naturalmente, elementos arquitectónicos para adornar un edificio que hagan referencia. Estoy recordando ahora a un escultor brasileño, Ernesto Neto, que hace lo que él llama un bicho, que viene a ser un edificio para adornar un techo, como he visto aquella lámpara, un techo del que cuelgan aproximadamente unos 10 testículos de buey. Una cosa también muy, muy, muy llamativa. O Gaudí con sus dragones, para ilustrar, pues qué sé yo, o para adornar edificios famosos y emblemáticos, ¿no? Es decir, pintura y escultura luminosa para adornar construcciones arquitectónicas. Y yo ahora veo que lo que tú propones es la propia arquitectura. Y no hace mucho, pues me encontré yo con un colega tuyo que ha propuesto un diseño que él titula Ecocápsula, que es un huevo en unas montañas, pero que también tiene los componentes de la transparencia y que está pues a la intemperie, ¿no? Y que él lo propone precisamente como un lugar paradisíaco para vivir. Esta es la cuestión. A ver qué nos puedes decir. Es muy difícil conseguir lo que estás comentando. De hecho, hay ejemplos de arquitectura transparente que son muy difíciles de vivir y los clientes se quejaban al arquitecto por ello, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es la ventana, es la manera de resolver ese asunto. Pero, claro, en el contacto con la naturaleza, en este sentido, si es con la naturaleza luminosa, es específico. Y yo creo que tiene interés para la sociedad actual que vive en ciudades, porque en las ciudades el contacto con la naturaleza es muy pequeño, no existe, es muy difícil, salvo el cielo y lo que pueda volar por alrededor, pero no hay contacto con la fauna y la vegetación está muy mediada por la jardinería, ¿no? No hay un contacto con la naturaleza salvaje. Por eso la idea de que, y creo que es la única solución posible, la idea de que a través de la robótica se pueda reintroducir al menos ese comportamiento que la describe, pues es una manera de desarrollar el problema, o sea, que la propia envolvente del edificio tenga una condición de lo salvaje o tenga una condición de comportamiento parecido al del animal. Eso es la solución que viene implícita en este ejercicio. Pero lo que se me ocurre que en cierto modo este proyecto, sobre todo en la parte dinámica, claro, sí podría verse como una especie de reivindicación y de inversión de las relaciones de las cavernas primitivas con estos nuevos edificios, que allí en las cavernas es donde aparecían los animales o estaban pensados para recoger a los animales que habían sido percibidos en el bosque, donde fuera, o en la llanura. Y aquí es al revés, aquí sería una reivindicación porque son los hombres descendientes de aquellos los que quieren convertir los edificios en animales, ¿verdad? Que sería, y además que fueran luminosos, como hay muchos rasgos de los robots de inteligencia artificial, como natural. ¿Hasta qué punto? Porque claro, todo esto en una perspectiva, pues qué sé yo, cartesiana, me refiero al hombre máquina, el automatismo, ¿no? Si los hombres son máquinas, es decir, si los animales son máquinas, que es la teoría de Gómez Pereira, entonces la cosa tendría mucho menos misterio. Es decir, la tesis de la Métrie, que fue, todo esto viene de Gómez Pereira, no de Descartes, como muchas veces hemos recordado aquí. Gómez Pereira, que fue un médico de Medina del Campo del siglo XVI, 1550 me parece que publicó su libro Antonio Margarita, pues entonces este hombre negó que los animales y la parte animal del hombre que tuvieran sentimientos,
no tenían ni veían, ni oían, ni nada, eran relojes perfectamente construidos, autómatas. Y claro, de ahí nació una nueva visión enteramente nació en gran parte de la fisiología del sistema nervioso, toda la teoría de los reflejos nerviosos, como mecanismos eléctricos, todo el cerebralismo posterior, pero sobre todo la idea de que los animales y los hombres no vemos, ni sentimos, ni olemos, ni saboreamos, ni tenemos sentidos. Somos autómatas, puramente. Y entonces lo luminoso sería tener un automatismo, lo cual aproximaría mucho, desde esta perspectiva, a estos proyectos, claro. Por ello, vamos, bueno. Pues nada.